Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que darle la oportunidad que otros participantes se matriculen y se registren. Así que vamos a dar 2 o 3 minutos de gracia. Gracias por sintonizar tan temprano. ¿No? No, no tengo una nueva impresión.
¿Me ven? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me ven? Perdón, sí, cómo no, con mucho gusto, sí. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias a Dios, bienvenida. Cuando gusten. Pues vamos a comenzar entonces. Muchas gracias por sintonizar el último webinar de nuestro ciclo. Es el cuarto que ofrecemos y la palabra institucionalización resume o une los otros tres, como vamos a ver a continuación. Y por si acaso ustedes estaban interesados, tenemos la distinguida presencia de nuestra presidenta, quien les va a mencionar algo muy importante. Bienvenida, Mael. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer saludarlos a todos. Gracias por el interés en la Cámara de Comercio y más aún también por el interés en los negocios de familia, que como dice Manuel Morales, son esos negocios que tienen carácter de permanencia y son esos negocios que no piensan en coger una maleta y abandonar el barco, sino que piensan en evolucionar conforme pasa el tiempo. En la Cámara de Comercio de Puerto Rico este año comenzamos con este comité de trabajo, el de negocios de familia, y para nosotros es un comité de especial importancia, pues como les digo, es el que recoge a más de 600 puestos de trabajo en Puerto Rico, a pesar de que no se le da la debida importancia. Quiero antes de que Manuel continúe con este importante seminario, vamos a tener un último en este año, este no es el último, vamos a tener también un foro de derechos de negocios de familia como parte de nuestra convención que se va a celebrar el 10 y el 11 de junio de este año en Caribe Hilton y esperamos que todos estén allí y que participen de ese gran evento que va a estar enfocado en lo que es libertad económica o eficiencia, acceso y desarrollo económico. Para nosotros en la Cámara de Comercio es importante que todo el sector privado colabore con la misión de la Cámara de ser esa voz y esa acción del sector privado. Y es por ello que nosotros pues, constantemente vivimos pues, verificando y atentos a qué está pasando, por ejemplo, en los asuntos legislativos, etcétera. Cuestión de que quede bien representados esos intereses del sector privado, que es el que sostiene la economía de Puerto Rico y es el que ofrece los trabajos bien remunerados en la isla. Sin más preámbulo, un placer saludarles a todos y Manuel, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Margaret. Como dijo nuestra presidenta, eh, los negocios de familia son un factor de crecimiento en nuestra economía, un factor que es no muy atendido como debiera de atenderse, pero en esos propósitos vamos a desarrollar una fuerza aquí en la Cámara de Comercio. Bien, vamos a institucionalizarnos. La palabra es un poco difícil
de pronunciar. Así es que si yo me trabo la lengua, les pido por favor que me excusen. Pero ¿qué es la institucionalización? La institucionalización eh, es el conjunto de reglas, normas y prácticas formales e informales que ordenan, le dan forma, formalizan el comportamiento de una organización, sea agencia de gobierno, sea institución religiosa, sea institución educativa y sea empresa de negocio, eh, haciendo predecible su funcionamiento. ¿Por qué haciéndolo predecible? Porque todo se lleva a un documento donde define las responsabilidades de cada posición y explica cómo se va a desarrollar cada proceso en la empresa. Y esto asegura su continuidad. Eh, un negocio que pasa de mano tras la sucesión, el fallecimiento del fundador, eh, no tiene continuidad. La sucesión no es igual a continuidad. La sucesión es un evento y la continuidad se tiene que ganar en el mercado. Y a esos efectos, entonces, vamos a tratar de finiquitear lo que es una institución. La conversión de conductas desorganizadas. Un negocio que no está institucionalizado tiende a ser un negocio informal que no tiene orden, que no tiene disciplina, que no tiene estructura. Y si es un negocio de familia, la emotividad entra en la toma de decisiones y cómo se administra y se corre el negocio. Aquí decimos que una institución es una entidad que haya organizado en patrones ordenados, previsibles, que tengan capacidad de ser definidos con anterioridad a su ejecución, duraderos, manteniendo orden, disciplina y estructura que llega al negocio según los procesos de gobernanza que atendimos en nuestro seminario anterior. La sucesión y la continuidad del negocio no es lo mismo. Una sucesión no asegura, no da forma a una continuidad. La continuidad es hacer la continuidad del negocio permanente. Sin institucionalizar el negocio, la continuidad no es permanente. Y la continuidad no se hereda, se construye mediante la institucionalización del negocio. Y uno de los objetivos de este webinar es explicarle y hacerle ver los distintos componentes que van a tomar acción en la construcción del proceso de institucionalización del negocio. La institucionalización ejecuta la continuidad. Esa palabrita continuidad, mucha gente la malinterpreta diciendo que las cosas van bien en el mercado, pero la institucionalización mira dentro de la compañía para asegurarse que todos los instrumentos están a tono para que la compañía pueda tener éxito en el mercado. Si un negocio de familia no está institucionalizado, su permanencia es temporera. Suena difícil, pero es verdad, aunque la empresa tenga 10 o 15 años de existencia. La institucionalización lleva a la continuidad. Se orienta a asegurar continuidad, definiendo condiciones estructurales para que el negocio perdure en el tiempo. Y no quisiera sonar un disco rayado hablando de la continuidad, pero es que quisiera comunicar fuera de ninguna duda de que un negocio que no se institucionaliza le va a ser muy difícil seguir una carrera de éxito con los inconvenientes y retos que tienen los negocios continuamente, no solo en Puerto Rico, alrededor del mundo. Institucionalizar un negocio es hacer que la continuidad del negocio de familia sobreviva a quienes
la crearon. Muchos negocios se desarrollan con el fundador y su familia desarrollando todas las funciones y todas las responsabilidades que hay que hacer en el negocio. Esto, aunque parezca que es eficiente y efectivo, es detrimental al negocio, porque no da las herramientas a que el negocio prospere y continúe una vez esa familia o ese fundador no puedan continuar al mando del negocio, porque no está formalizado, no está escrito, no está documentado los roles, las responsabilidades y los procesos, cómo se van a llevar a cabo. Muchas veces uno oye de instituciones milenarias. ¿Qué es una institución milenaria? Es una organización humana con relaciones estables y estructuradas entre personas. Y lo más importante es que se rigen por normas legales, formales e informales que ordenan el comportamiento de sus miembros. Y hay una gran diversidad de instituciones milenarias, pero aquí vamos a aprender 10 que creo que son las que más allegadas están a todos nosotros. La familia. La familia comenzó, el libro de Génesis explica que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Así que ya había una familia instituida al principio de la historia que relata la Biblia. Las religiones. Hay religiones que están con nosotros 3000 años, como es el judaísmo y es el budismo. La Iglesia Católica entró un poco más tarde y sobre la Iglesia Católica lo haremos en un momento. Está el Estado, el país, lo que enmarca un grupo de personas y le da una identidad patriótica. Los mercados, el derecho, comenzando con la Carta Magna de Inglaterra en el 1066, si mal no recuerdo. La educación es otra institución milenaria. Todas las sociedades humanas han, tienen que educar a sus sucesores, igual que en una empresa se tiene que educar a las personas que continuarán el negocio una vez los fundadores, el fundador o la familia fundadora no está activa en el negocio. La propiedad, los contratos, igual que el derecho, es milenario. El matrimonio es otra institución donde la familia se nutre y es una institución que nos lleva miles de años atrás, al igual que el comercio. Así que cuando se habla de instituciones milenarias, se está refiriendo a este tipo de organización que lleva siglos y continuará por siglos mientras los humanos sigamos aquí en la tierra. En el occidente, la institución más antigua es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comenzó en el primer siglo después de Cristo. Y yo hice un poquito de research en el año 30. Se estipula que fue el comienzo de la Iglesia Católica. ¿Y cómo la Iglesia Católica ha durado tanto tiempo? 2000 años. Tiene unas herramientas de institucionalización que son las mismas en diferentes temas, en diferentes matices que la Iglesia Católica ha utilizado durante sus 2 siglos de existencia. El derecho canónico, eso es continuo. El dogma y la doctrina oficial de la Iglesia Católica. La estructura jerárquica, el Papa, los cardenales, los obispos, los monseñores, los sacerdotes, los capellanes, los procesos de sucesión. En la Iglesia Católica las cosas aparentan continuar de manera lenta, pero es porque la estructura, los procesos de sucesión toman tiempo. La formación y transmisión de las personas responsables por llevar adelante el mensaje de la Iglesia Católica toma también mucho tiempo. Los rituales y símbolos, hay muchísimos rituales y símbolos que definen la Iglesia Católica, comenzando por la Santa Misa, la centralización doctrinal
esa no cambia. Para cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, tienen que haber congresos, tienen que haber mucho estudio, mucho análisis antes de cambiar una doctrina. Adaptación controlada, importantísimo. No se mandan. Todo tiene su forma, todo tiene su formato, todo va, como decimos en buen puertorriqueño, by the book. Y otra herramienta es la territorialidad e infraestructura. Están los obispos, están los cardenales, está el Santo Padre. Así que, como verán, la Iglesia Católica no ha llegado a tener 2000 años de vida por ser la Iglesia Católica. Es porque trabajan muy de cerca, institucionalizando los procesos a través del tiempo. Pero hay empresas que llevan miles de años operando. El Congo Gumi es una compañía japonesa que comenzó en el año 578 y se dedica a construir templos. Yo la puse aquí como ex familia, porque esta compañía empezó como familia, pero en los años 70 fue adquirida por una compañía de construcción más grande y ahora es administrada por personas que no son miembros de la familia. Pero el Hoshi Ryokan, que es un parador en la costa oeste, en la costa este del Japón, comenzó en el 718. Llevan 25 generaciones, la familia, administrando el negocio. Y así como está el viñedo en Francia, la fundición de campanas en Italia, vino y aceite en Italia, en Zaragoza, todas estas organizaciones son centenarias y algunas de ellas milenarias, no porque tienen un buen producto, eso está implícito, es porque están institucionalizadas, tienen su forma de ser, tienen sus reglamentos, tienen su gobernanza, tienen sus instituciones firmes, definición de procesos, definición de roles, que les permite continuar. Y los elementos clave en estas empresas es los 4 elementos que hemos cubierto en los webinars de del Comité de Negocios de Familia. Entienden la dinámica, los 3 círculos, y eso vamos a hablar dentro de un momento. Establecer la gobernanza operativa, cómo se corre el negocio, establecer el protocolo, planificar la sucesión y por último, pero no menos importante, institucionalizar las 3 anteriores, organizando normas y reglas de gobernanza. La gobernanza sintetiza lo que la institucionalización formaliza. Y aquí en Puerto Rico tenemos negocios centenarios. El primero es Franco Hijo, el famoso brazo gitano, que se estableció en Mayagüez en el 1850. Le sigue la destilería Serrayes en Ponce en el 1865. Y así otras empresas, todas de familia, que con éxito han sobrepasado los retos que implica estar en un negocio en distintas áreas de nuestra economía. Todas ellas atendiendo estos elementos que hemos cubierto en los 4 webinars que hemos desarrollado para la membresía de la Cámara de Comercio. Y aquí yo voy a estar preguntando qué es la institucionalización, pero es porque quiero estar seguro de que no pierden el camino y empiezan a internalizar el significado y la importancia de la institucionalización. Es un proceso, no es un evento, no es algo que pasa de una semana para otra, es un proceso que toma tiempo y vamos a hablar sobre eso dentro de un momento, mediante el cual una organización pasa a ser reglamentada, estructurada y sostenida por reglas reconocidas.
implica reglas, procedimientos, estructuras y roles que hacen que esa organización funcione de manera previsible, de manera anticipable y definida por reglas, no por decisiones flexibles, casuales, arbitrarias e informales, como pasa en muchos negocios de familia. La institucionalización en el negocio de familia es el proceso de pasar de una administración personalista a una administración apoyada en estructuras, reglas y órganos de gobierno claros y estables. En la familia tenemos muchas veces ocurre que el afecto, la emotividad toma precedencia sobre lo que hay que hacer para el beneficio del negocio. Y eso es un error, no diría yo garrafal, pero es un error muy importante que aprenderemos el porqué dentro de unos minutos. ¿Y cómo se institucionaliza? Pues hay que definir el modelo de negocio y la estrategia. Si un negocio no sabe cuál es su modelo de negocio, cuál es la estructura que genera para atraer recursos y dinero monetario a su negocio y la estrategia a seguir para darle vida a ese modelo, el negocio está en malas condiciones. Un negocio tiene que documentar los procesos y sus controles. Y los controles implican métricas, porque sin métricas no se puede medir el progreso. Y si no se mide el progreso, no se sabe cómo uno va adelantándose a los retos del futuro. Clarificar roles y responsabilidades. No es ser un gerente de mercadeo, es establecer la disciplina a tono con los elementos más significantes y más modernos y más importantes de la disciplina y las responsabilidades que implica ser un gerente. No es tener una decisión, una definición de lo que es un gerente de personal y dejar que pasen 10 años sin enmendarlo. Eso no es el propósito. El propósito es tener un papel, es tener un papel que hable y se exprese, profesionalizar los puestos claves. Esto en el negocio de familia representa un paso muy importante porque la sobrina haya tomado un curso o dos cursos de contabilidad en la universidad, eso no la hace capacitada para correr el negocio de familia, el aspecto de contabilidad. Una vez el negocio empiece a generar y empieza a correr y empieza a facturar en cantidades, hay que ir afuera a buscar una persona instruida en la disciplina de contabilidad para comenzar a profesionalizar los órganos claves en el negocio. Por lo general, es a través de la contabilidad por donde se empieza a profesionalizar el negocio de familia y establecer sistemas objetivos de decisión y de evaluación, igual que las métricas en los procesos. Hay que evaluar lo que se está haciendo. Así es que la dinámica, gobernanza y la sucesión son pilares que sostienen el negocio de familia. Y los baluartes que lo protegen son el orden, la disciplina y la estructura. Algunas medidas conducentes que hemos cubierto en los 3 webinars anteriores. La interacción continua entre la familia, el patrimonio y la empresa. El modelo de los 3 círculos encapsula la dinámica o las áreas de conflicto y sobre eso hablamos por 1 hora. Fue el primer seminario que dimos en este ciclo. Otro aspecto de la dinámica del negocio es la confrontación de la emotividad familiar y la objetividad empresarial. Ese choque es lo que crea conflictos que llevan a muchas empresas de familia a encontrar su fin. En la gobernanza, en el seminario, hablamos de reglas, de órganos y procesos que establecen orden, disciplina
y estructura. La gobernanza delimita roles y separa lo emocional de lo empresarial. Y no es lo mismo decir, ay bendito papi, por favor, déjame hacer esto, porque si no me rompe el alma, y dejar que haga algo ese hijo o esa hija que afecte el futuro o la solidez de ese negocio. Y eso pasa. Yo lo he visto pasar. Eso pasa. La gobernanza también atendió mecanismos formales para decidir, supervisar y el rendimiento del desempeño empresarial. ¿Y acaso lo que sintetiza el significado de la gobernanza en un negocio es que establece el protocolo de familia como el estabilizador de ese negocio? El protocolo de familia es acaso el documento más importante que puede ayudar a regir la estabilidad de un negocio de familia y llega a su culminación una vez está institucionalizado a través del tiempo por la compañía. Y en la sucesión tenemos el proceso estructurado de relevo generacional. Esto, como vimos en el último seminario de sucesión, no es, oye, toma tú la responsabilidad, no, para hacerlo bien hay que tener planes, hay que tener estrategias, hay que tener medición, hay que tener calma y en ocasiones hay que traer a alguien del exterior para que llene un vacío en el caso de que dentro de la familia no haya una persona capacitada según las métricas establecidas para una sucesión exitosa y haya que reclutar a alguien para que administre la empresa por un tiempo temporero o que se puede extender. La transición planificada hacia un nuevo liderato en busca de continuidad. Pero como le he dicho aquí, vimos en el seminario anterior de sucesión, la sucesión no asegura la continuidad. La continuidad del negocio se tiene que ganar día tras día, compitiendo en el mercado y administrando conscientemente el negocio. Las dos, el externo y el interno, obedecen mucho a la estabilidad que ofrece la institucionalización del negocio de familia. Y la sucesión prepara, evalúa y transfiere liderazgo y responsabilidades de liderato. Esto define y sintetiza lo que cubrimos en estos tres eh, webinars que están disponibles en el portal de la Cámara de Comercio. Aquellos de ustedes que no hayan bajado, bájenlo, revísenlo, porque al igual que este que estará disponible desde esta tarde, pueden ayudarlos en un futuro para que ustedes comiencen a buscar más información y empiecen a llevar por dentro esto que a mí me apasiona hace 3 o 4 años. La Cámara, como le he dicho en varias ocasiones, ha tenido 3 seminars, 3 webinars. La dinámica, el entendimiento de lo que es la dinámica en negocio de familia, que fue el 5 de noviembre del 2025. El webinar sobre la sucesión, que fue el 4 de febrero, que fue el 2026. Y la gobernanza, que fue el 11 de marzo. En la dinámica atendimos el modelo de los 3 círculos, las etapas del empresariado, del emprendimiento hasta que es pyme, hasta que se convierte en negocio de familia, hasta que se convierte en empresa de familia y hasta que llega a través de décadas a convertirse en una empresa, una familia empresaria, donde entran en otros negocios, ramas de negocios que no fueron las visualizadas por el fundador cuando fundó el negocio que dio vida a la empresa. Los conflictos. Esto es crítico, entender la razón por la que se crean y cómo atenderlos. La profesionalización, como les he indicado, hace falta y hay que reconocer que los miembros de la familia muchas veces no están capacitados para desenvolverse en algunas de las actividades empresariales muy importantes y hay que buscar recursos externos. Eso no quita a los méritos que tiene la familia, solamente
profesionaliza y asegura el futuro del negocio de familia. Y entonces también atendimos las transiciones. De las transiciones hay tres. Está la venta, está el cierre y está la sucesión. Estas son las únicas tres transiciones de un negocio de familia y cada una toma mucho tiempo planificar. Bueno, no son eventos, son procesos. A mí, yo compré el negocio de la familia, tardé 5 años en llevarlo a donde yo lo quería llevar, para entonces dar el salto a hacer un negocio verdaderamente competitivo en la industria publicitaria de Puerto Rico. Así que toma tiempo, estas cosas toman tiempo. En la sucesión, entendimos que la sucesión y la continuidad no son sinónimos. La continuidad hay que ganársela luego de una sucesión. Hay dos tipos de sucesión. Está la sucesión herencial, que es la que está por ley, y está la sucesión sucesoral, que es la de sucesión dentro del negocio. Este es el impacto del ego. El ego puede ser el peor enemigo que tiene un negocio de familia. Y solamente toma el ego de uno de los miembros de la familia activo en el negocio para afectar seriamente la viabilidad del negocio. La planificación sucesoral, vimos que no es un evento, es un proceso y la dimensión humana que tiene la sucesión. Ese fundador o esa fundadora o esa familia fundadora que vivió por 20, 15, 30, 40 años, le es difícil soltar. Y eso lo vimos y entendimos en el webinar sobre la sucesión. En la gobernanza atendimos la protección de la familia, porque la gobernanza lo que hace, al igual que la institucionalización, es proteger la familia de la familia misma. ¿Qué es la gobernanza? Pues es protección de la familia por la familia misma. Y hay tres baluartes, que son el orden, la disciplina y la estructura, que se presentan a través del protocolo de familia, que es el documento que estipula la descripción de los roles, responsabilidades y funciones de institucionalización del negocio. Y establece el webinar de gobernanza, la relación entre una buena gobernanza y el logro de una sucesión exitosa. Pues a estos tres se le añade el cuarto que estamos hablando hoy, y he hecho énfasis en los primeros tres, porque sin los primeros tres, la institucionalización del negocio no se puede realizar. Se toman cada uno y toman lo que estamos hablando hoy. Y a lo mejor algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, y esto que dice Morales de la institucionalización del negocio de familia, ¿cómo se llega a eso? Bueno, pues miren, no es tan difícil. Se entiende la dinámica de los negocios de familia, que es compleja, eso lo vimos en el webinar. Se establece la gobernanza, que no es pellizco y ñoco tampoco, pero hay que hacerla a través del tiempo. Se planifica la sucesión, que también toma tiempo, y una vez se entiende, se reconoce la importancia de cada uno de estos tres factores, se institucionaliza el negocio. Cuando la familia entiende la dinámica del negocio, implementa la gobernanza y planifica la sucesión, el negocio se independiza del fundador o fundadora, sosteniéndose en reglas, procesos y continuidad generacional, pasando a institucionalizar sus operaciones con reglas, normas, procesos y continuidad generacional. Y me pasa por la mente que en esta laminilla está sintetizado el ciclo completo de la Cámara de Comercio, que a través del negocio de la Comité de Negocios de Familia hemos llevado a ustedes. Y no peco con decirle, retraten esto y pónganlo en un marco, pónganlo en el escritorio para que se recuerden de las responsabilidades que tienen que tener para institucionalizar su negocio. Pues bueno, es un proceso mediante el cual la organización desarrolla una estructura de carácter distintiva. Cada organización familiar tiene una estructura y un carácter diferente.
Es un proceso mediante el cual una organización desarrolla una estructura con patrones ordenados, estables y socialmente integrados. Y por socialmente no me refiero a la comunidad, socialmente es dentro de la corporación. Y pasa de actividades inestables o débilmente organizadas. Entiéndase por esto la informalidad en el negocio de familia, el ay bendito, el por favor papi, por favor mami, ¿por qué no puedo hacer esto si yo llevo tanto tiempo trabajando aquí? Hay que tener orden y disciplina y estructura, estableciendo hacia un futuro la continuidad en el negocio. Y vuelvo otra vez a insistir que es la institucionalidad. No es un proceso simple ni es sencillo. Toma tiempo, toma tiempo. El líder de la empresa, el principal oficial ejecutivo, tiene la responsabilidad más importante, la determinación y la voluntad de institucionalizar constituyen el paso más decisivo hacia el progreso de la institucionalización. Esto le toca al que está al frente del negocio, sea el fundador o sea su sucesor, si la transición se hizo en vida. La institucionalización es una estructura para que una empresa pueda continuar y desarrollar sus actividades sin depender en decisiones u opiniones de personas. Está en buen puertorriqueño por el libro, by the book. Y la característica más importante de las empresas institucionalizadas es su permanencia. Como vimos, la Iglesia Católica, las empresas que se fundaron en los 500, en los 700 después de Cristo, en los 1000, en el 1100, que todavía están activas. Todas esas empresas siguieran los pasos que estamos eh, planteando aquí. Y no es que estemos vivos dentro de 100 o 200 años, es que los negocios después de cierto tiempo merecen llegar a tener una continuidad y ser permanentes en la economía de Puerto Rico. Los facilitadores en la dinámica está el modelo de los tres círculos. En la gobernanza está la arquitectura administrativa que da el orden, la disciplina y la estructura. Y en la sucesión está la inspección final, que es la que prepara transiciones en el liderazgo de la compañía. Y vuelvo, ¿qué es la institucionalización en el negocio? Le da el carácter distintivo y las características de sus participantes y del negocio. Patrones ordenados, estables y socialmente integrados que se originan en actividades inestables o débilmente organizadas. Entiéndase la informalidad en el negocio de familia. Llevar orden, disciplina y estructura permanente al negocio. El proceso mediante el cual una organización sale de la dependencia en persona por la primacía de reglas, estructuras y procesos para establecer continuidad y trascendencia exitosa. Estos son algunos de los elementos clave que lo pueden mirar una vez bajen y tengan en su PC el PDF de este webinar. Con la institucionalidad del negocio, deja de dependerse en lo personal y pasa a depender de reglas. La institucionalización no es un evento, es un proceso estratégico de diseño organizacional. Así como ustedes atienden sus estrategias, tienen sus métricas, tienen sus formatos, tienen su forma de llevar a cabo sus estrategias. La institucionalización es un proceso estratégico de igual importancia que sus estrategias operacionales y hay que darle la atención que merece. La institucionalización transforma un negocio de personas en uno sostenido por orden, disciplina y estructura. Compañías globales como Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Motors, todas estas compañías globales tienen su libro que llega y es ese libro
el que llega y por el cual se corren las operaciones en todos los países alrededor del mundo tienen el mismo librito. Y si entran en un problema con alguna de las reglas o formatos del librito, se tiene que entonces atender a nivel de área, luego de región, luego de nación y luego global. Y si amerita, se enmienda el librito, pero no se cambia de país en país. Así es que así es que la institucionalización llega a que estas organizaciones continúen año tras año con mucho éxito. El propósito de la institucionalidad es asegurar continuidad, coherencia y capacidad decisional. Formaliza y da estructura a la administración del negocio. En cuanto a tiempo, el tiempo calendario no aplica. Aquí no es cuestión de 7 meses, 8 meses. Aquí es el tiempo organizacional, que depende de la disposición que tenga la familia a ordenar y estructurar relaciones que por la naturaleza del negocio tienden hacia la afectividad y emotividad familiar más que a los formalismos institucionales. Va a haber reacción negativa cuando estas eh, formalidades se comiencen a instituir en el negocio, tanto para entender el negocio, como para la gobernanza en el negocio, como para la sucesión del negocio y mucho más para la institucionalización del negocio. Pero es como tomarse un purgante, aquellos negocios que consideren lo que estamos hablando como un purgante para mejorar el sistema y continuar en salud. Miren, la familia crea el negocio. La institucionalización le da continuidad. Sin institucionalización, el negocio es herencia. Con institucionalización es legado, es continuidad. Institucionalización no es separar a la familia del negocio, es evitar que la confusión entre ambos lo destruya, la emotividad y los conflictos que se crean por decisiones de actividades familiares vis a vis actividades empresariales. Sin reglas hay relaciones familiares, con reglas hay continuidad en el negocio. Y por último, el negocio de familia se convierte en institución cuando sobrevive a quienes lo fundaron. Y con esto llegamos al cierre de este webinar. Y aquí pues atenderé cualquier pregunta que tengan a bien hacerme, por favor. No, pues entiendo entonces que no hay ninguna pregunta y espero que el ciclo le haya sido productivo a todos aquellos que lo han seguido y a los que no lo han seguido, que bajen los PDFs que están en el portal de la cámara, cámarapr.net, en las pestañas eventos/presentaciones. Y con eso damos por terminado el ciclo de los webinars. Muchas gracias a todos por su atención. Oiga, va para la cosita. Lo tengo, o sea,